Muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo de charlas de Divulgaciencia 24. Esto ha sido como una rock and roll star, Héctor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como muchos ya sabéis, y para los que participáis por primera vez os lo cuento, Divulgaciencia es el programa para la divulgación de la ciencia y la tecnología de La Rioja, que cada año vuelve de la mano de Fundación Caja Rioja y de nuevo cuenta con el apoyo de la FECIT del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y hoy tenemos una cita con química, porque tenemos el placer y el honor de contar con Héctor Busto. Hemos visto que aquí hay un gran club de fans que es catedrático de Química de la Universidad de La Rioja y que nos presenta su libro 20 razones para amar la química. ¿Solo 20? Luego nos cuentas. Y además tenemos a Lorena Pérez, que es catedrática de Lingüística. Son tan en ciencias, letras, que seguro que nos resulta muy interesante. Esperando que disfrutéis de esta tarde, os emplazo también a participar en nuestra siguiente charla. En Divulgaciencia organizamos 3 conferencias, esta es la segunda, y el miércoles que viene, día 20, es la última, y la charla es El calentamiento global y calidad de vida, con José Luis de la Cruz Leiva, director del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas. Aquí mismo, a las 7:30 de la tarde, o sea que esperamos veros también. Sin más preámbulos, vamos a empezar con la química. Muchas gracias. Pues lo primero, agradecer a Divulgaciencia por dejarme este escenario, este marco, ¿no? para poder presentar las 20 razones para amar la química. Sorprendido de ver tanta gente, de tener que firmar tanto libro ya, que eso no lo voy a llevar mal, pero bueno, algo se hará. Y evidentemente encantado de que en esta presentación, como ha dicho también bien Carolina, haya tándem letras, ciencias, que yo creo que además ha sido una de las cosas que he querido mostrar, ¿no? Un poco en el libro, ¿no? La química no se ciña exclusivamente a lo que es un aspecto científico. La química, solemos decir los químicos, está en todos los lados, pero para eso pues hay que acercarse a los otros lados, ¿no? A acercarse a las humanidades, a acercarse a las otras disciplinas, y es una de las cosas que he intentado que se muestre en el libro. Pero bueno, dejo ya, después de los agradecimientos, a Lorena. Buenas tardes. Bueno, pues ya nos han presentado, Héctor, no sé si estás nervioso. No te veo muy nervioso. Pues a ver, un poco por el tema de las firmas, porque no, evidentemente no estoy acostumbrado a firmar cosas, pero bueno, sí estoy acostumbrado a firmar cosas. Si te acuerdas, en la escuela de máster y doctorado firmábamos muchas cosas, pero no a firmar libros. Pues no, yo creo que no tienes que estar nervioso, ¿no? Porque a la vista está. Hoy en Logroño, en la Agenda Cultural de Logroño, había un montón de actividades de divulgación y había un montón, como digo, hoy en Logroño de actividades de divulgación, ¿verdad?, en la agenda, y aquí Héctor Busto pues tiene llenazo. Entonces, nervioso no necesitas estar, ¿no? Ya ves, una conversación entre amigos, o sea que ningún problema. Bueno, a mí me gustaría comenzar, sé que acaban de presentarle, pero me gustaría un poquito, para muchos de aquí ya le conocéis, ¿no?, la mayoría, pero sí que me gustaría hacer un pequeño repaso, ¿no?, a quién es Héctor Busto, este catedrático de Química Orgánica de la Universidad de La Rioja, con una extensa, con una dilatada y excelsa carrera. No solamente como investigador, tiene más de 130 publicaciones en revistas y en libros de impacto internacional. Tiene una veintena de proyectos, en muchos de ellos investigador principal. Ha dado ponencias, innumerables ponencias, ¿no?, en congresos en todo el mundo. Y bueno, investigador, gestor también, echó a andar la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja, docente, no solamente en la Universidad de La Rioja, también en la Universidad de la Experiencia, ¿no?, con adultos, con muchos estudiantes adultos, ¿no?, que están aquí, y bueno, y también como divulgador. ¿Quién no conoce a Héctor Busto, ¿no?, como divulgador? Nombrad una red social, que ahí está él, día y noche, divulgando y difundiendo la ciencia. Ha sido organizador de múltiples eventos de divulgación científica, trajo a La Rioja Pint of Science, organizador también del concurso científico-literario de la Universidad de La Rioja. Podría seguir, pero no es el objetivo, ¿no?, de esto. Así que me gustaría también dar las gracias tanto a Héctor como a la editorial Plataforma y al coordinador de la serie de esta serie, ¿no?, de 20 razones para amar diversas disciplinas, que es Eduardo Saez de Cabezón, que hayan pensado en mí para conducir esta presentación.
Es algo que no he hecho nunca, así que bueno, pues espero estar a la altura y que no sea un desastre. Al principio me dio un poco de vértigo, pero enseguida, pues... Lo noté. Bueno, bastante vértigo, pero enseguida pues llegó la ilusión por poder contribuir a la difusión de este pedazo de libro, como vamos a ver esta tarde, porque es un pedazo de libro, y también a contribuir, ¿no?, a acompañar a un buen compañero, un buen amigo, en el que creo que es un momento pues, muy especial de su vida. Preparando la presentación tuve que echar un poco la vista atrás y, bueno, pues hace 10 años que nos conocemos. ¿10 años? Estamos en el 2. Oh, bueno, claro, sí. Hace 10 años. 2014. Sí, hace 10 años ninguno de los dos, o creo que ninguno de los dos teníamos canas, ni arrugas. Yo tenía un poco más de pelo. No mucho más, pero... unos cuantos kilos menos, ¿no? Bueno, hemos compartido durante estos 10 años muchísimas cosas a nivel personal, a nivel profesional, y bueno, el poder andar al lado de Héctor Busto durante estos 10 años pues, me ha permitido conocerle como persona, ¿no? Me ha permitido conocer a la persona que hay detrás del autor de este libro. Y no os descubro nada a los que ya le conocéis, es una persona excepcional. Los que no le conocéis pues lo vais a descubrir a lo largo de esta tarde, no os va a quedar ninguna duda. Digo esto porque un libro suele ser tan bueno o tan malo como su autor. Y en este libro tiene todo lo bueno de Héctor, que es muchísimo, como vais a ver. Antes de comenzar esta conversación, ¿no?, entre amigos, entre Héctor, yo y también con el público, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que yo creo que son 5 pilares principales, ¿no?, que yo durante estos 10 años he ido descubriendo en Héctor Busto y que se reflejan muy bien en el libro que hoy presenta. Si me equivoco en alguno, tú me interrumpes. Héctor Busto es una persona que le da muchísima importancia a la educación pública y gratuita de calidad. Junto a esto, también es una persona que le da mucha importancia al conocimiento, pero conocimiento con mayúsculas, ¿no? Un conocimiento con una base de saberes que nos van a permitir tener un pensamiento crítico, ¿no?, del mundo, que nos vacune un poco, ¿no?, de todos los bulos, de toda la pseudociencia que a veces nos rodea actualmente. Otro pilar que yo también he visto en Busto durante estos años es su visión interdisciplinar, ¿no?, de la ciencia. Una ciencia sin barreras y donde él siempre ha recalcado, desde que le conozco en múltiples actos le he oído decir esto, ¿no? Es precisamente en esa conexión entre distintas disciplinas donde, si no levantamos barreras, es donde surgen las ideas, ¿no?, las buenas ideas y la innovación. Su sensibilidad hacia cuestiones de género en la ciencia, en la universidad. Esta teoría nos la sabemos todos. Todos sabemos que hay la igualdad, la equidad, ¿verdad?, la visibilidad de las minorías, pero a pocas personas he visto yo en la universidad esforzarse tanto como Héctor Busto por llevar esta teoría a la práctica. En todos los eventos en los que ha sido organizador y he estado cerca, le he visto hacer un verdadero esfuerzo porque el trabajo de sus compañeras científicas estuviera tan visible como el de los científicos. Creo que hay que reseñarlo y se ve en este libro donde nos habla de muchas químicas que yo al menos no conocía hasta ahora. Y, por último, pues su incansable trabajo en la difusión y en la divulgación de la ciencia. Alguien dijo alguna vez oí decir que la divulgación de la ciencia en La Rioja tiene nombres y apellidos y que son Héctor Busto San Cirián. Y creo que no se equivocaba. Estos 5 principios pues, se plasman en este libro y dan como resultado pues, una obra que yo considero imprescindible. Nos enseña que la química no está solo en los laboratorios, está en todos los rincones de nuestra vida diaria, incluso en algunos que nunca se nos había ocurrido pensar, a los que no nos dedicamos a la química. Nos descubre que los horizontes laborales de las personas que estudian química son muchísimo más amplios de los que también el común de los mortales podríamos haber pensado. Contiene todo el conocimiento necesario para formar un pensamiento crítico en el siglo XXI y además conecta la química con una multitud de disciplinas que, bueno, no sé si habéis leído el libro, pero cuando lo leáis vais a sorprenderos, ¿no?, de la capacidad de conexión. Hasta aquí la introducción, que creo que era justa, y si te parece, Héctor, pues empezamos. Sí. Mira hondo. Gracias, Lorena. Bueno, a mí me gustaría comenzar leyendo un pequeño párrafo, ¿no?, de este libro. Está en la página 19, al final de la página 19, y dice así: lo más maravilloso de poder narrar estas 20 razones para amar la química... Esto es de la introducción. Es la introducción, sí. Pero bueno,
Y dice, lo más maravilloso de poder narrar estas 20 razones para amar la química es que conectan con las numerosas razones que hay para amar cualquier disciplina científica. Amar la química no es solo compatible con amar otras ciencias, sino que es importante para amar las matemáticas, la física, la lingüística, la ingeniería y viceversa. Lo fantástico de la ciencia es que saber y querer aprender acerca de una disciplina lleva a tener infinitas razones para amar toda la ciencia y su trabajo. Bueno, a ver, ¿cómo no amar un libro que habla de la ciencia sin adjetivos y sin modificadores? Porque, Héctor, le ponemos muchos adjetivos, ¿no?, a la ciencia en este país, débiles, fuertes. ¿Qué nos enseña este libro sobre esta costumbre que tenemos? Sí, bueno, a ver, yo lo que quise reflejar un poco en esa introducción es esto, ¿no? Cuando hablamos del trabajo científico, muchas veces nos acercamos demasiado solo a la parte experimental de la ciencia, ¿no? El laboratorio, la bata, evidentemente, pues la química, ¿no? La química o la física, pero es cierto que incluso cada vez más la propia química, la propia física, el trabajo que tenemos que hacer los científicos en estas disciplinas ya no es con bata blanca, ya es de otras características, ¿no? Sigue siendo un trabajo científico. ¿Por qué? Porque utilizamos el método científico, eso es lo imprescindible, pero ese método científico lo pueden llevar a cabo y lo llevan a cabo otras muchas disciplinas, ¿no?, como las que he mencionado ahí. A lo mejor las más comunes que pensamos de esas ciencias duras, pero también, evidentemente, otras. Y, bueno, pues en este caso, por ejemplo, la lingüística es una de ellas. Una de ellas, así que vamos a hablar de lenguaje. Vamos a empezar por ahí. Me lo llevo a mi terreno, bueno, pues, como dices, predicas con el ejemplo, además, en el libro, porque hablas de muchas disciplinas que están las antípodas muchas veces en lo que consideramos la química, ¿no? Y hablas del lenguaje. Y ahí, pues, nos hablas de expresiones de la vida diaria, de frases hechas que encierran historia de la química. Nos hablas de palabras que utilizamos en el día a día y que cuando las utilizamos para hablar de la química adquieren significados especiales. Pareces un lingüista muchas veces. Yo me quitaba el sombrero cuando leía el libro, ¿no? Y hay dos palabras en concreto que nos dan mucho dolor de cabeza, ¿no?, que son natural y artificial. ¿Qué pasa con estas palabras que todos entendemos lo que significan, pero cuando hablamos de química parece que el significado se revoluciona? De hecho, fíjate, incluso la propia palabra química, en función de la acepción que queramos darle, pues es como algo bueno, hay química entre gente, eso es algo positivo, o esto tiene mucha química, esto ya. Y luego derivas a las dos palabras, ¿no?, que has dicho tú, natural, artificial. Natural lo asociamos, o se asocia generalmente a algo positivo, algo saludable, y artificial lo contrario. Y, bueno, y en el libro ya se comenta, ¿no?, y muchos divulgadores también lo dicen, y lo exponen además a diario, los mayores venenos son naturales. Es decir, los compuestos químicos más peligrosos que podemos, de los que tenemos que tener cuidado son naturales, ¿no? Y hay medicinas artificiales que nos están ayudando a vivir más y a vivir mejor. Entonces, esa separación artificial-natural y por esa definición ya encasillar a determinados compuestos, determinados compuestos químicos en algo que no es, pues yo creo que es una batalla, además, que no sé si es perdida, pero que hay que darla, porque es incorrecto, evidentemente. Y a veces evitamos, ¿no?, términos químicos muchas veces por esa idea que tenemos, esa quimifobia, ¿no?, de la que hablabas. Yo tengo un pequeño huertito y mis vecinos, tengo un vecino a un lado que es un abuelete de boina, cachava, y cuando va a echar pesticidas al huerto dice voy a echar botica. Una metáfora maravillosa, ¿no? Botica viene de la medicina. Voy a echar botica. Lo hace bueno, ¿no? Lo que en teoría parece malo lo hace bueno. Lo hace bueno ya con el simple... Sí, pero es que al otro lado tengo un agricultor joven, ¿no?, de las nuevas generaciones, que en lugar de decir voy a echar botica, dice voy a echar tratamiento, también médico. Sí, dos generaciones, pero la misma idea, ¿no? La misma idea de evitar, y sin embargo en otros ámbitos... No, pero sin embargo, por ejemplo, eso lo sacas de a lo mejor los que están intentando cuidar su huerto y tal, y lo sacas al terreno de voy a vender ya este producto, pero este producto ha tenido tratamiento o ha tenido botica, y entonces ya a lo mejor ya no lo peor. compramos tan...
La peor. Sí, pero si te vas, por ejemplo, a comprar un Danone y tiene caseín munitas, ahí ya sí que suena bien el término químico. Eso suena fantástico. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo el lenguaje muchas veces... Aquí, sobre todo yo creo que en el capítulo de la cosmética, ¿no? Frente al espejo, ¿no? Es donde intento tratar un poco todo esto de la publicidad, de cómo hay palabras que fuera de ese contexto, por ejemplo, de la cosmética, nos darían como miedo, ¿no? Y sin embargo, en el contexto cosmético, pues neuropéptidos. Tiene que ser maravilloso. Claro, pero si una manzana tiene neuropéptidos... Efectivamente, ¿no? Cómo el lenguaje va variando, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Una idea central de este libro, Héctor, es que la química está en todas partes. Y me parece maravilloso que has comenzado el primer capítulo hablando de la química del aire. El aire está en todas partes. También, ¿no? Parece una metáfora que introduce el resto del libro. El aire está en todas partes, estamos inmersos en el aire, igual que la química está en todas partes, somos química. Entonces, empiezas el libro así, metafóricamente, ¿no? Con potencia literaria, ¿no? Y luego aterrizas en el segundo capítulo en la química de la Tierra. Y aquí, sorpresa, uno espera, si le van a hablar de la química de la Tierra, pues yo, que no sé nada de química, pensé, me va a hablar de minerales, ¿no? De la química de los compuestos del suelo, y de pronto me encuentro un capítulo donde habla de historia, de sociología, de economía, habla de las médulas de León, habla de las etapas de la historia, habla de turismo rural, de la España vaciada. ¿Qué tiene que ver todo esto con la química? Bueno, fue una forma... Yo cuando empecé a escribir el libro, yo creo, no sé quién tenía más miedo, si yo, en el primer capítulo, o mi editor. Porque, a ver, yo entiendo también, la propuesta del libro vino a través de Eduardo Sánchez Cabezón, y claro, que está, digamos, dirigiendo la colección. Ya había habido 20 razones para amar la ingeniería anteriormente, y claro, los editores, supongo, la editorial, plataforma editorial, bueno, dijo, bueno, si Eduardo dice que Héctor Busto puede hacer este libro, pues lo podrá hacer, pero yo me pongo en el pellejo del editor y digo, bueno, a ver qué primer capítulo Entonces yo hice un primer capítulo, se lo mandé a él y me dijo de una palabra que yo no la había, el disparador, es decir, cómo introduzco, ¿no? Cómo introducir los capítulos. Me dijo, varía del disparador porque no sé qué, bueno, bien. Tal que yo fui variando, ¿no? A veces hablo con una niña que se llama Claudia y a veces pues hablo de la Universidad de la Experiencia también, y otras veces pues empezó por cosas que yo creo que son interesantes. Y por ejemplo este capítulo, las minas que se visitan, las minas que me inspiran un poco, son las minas que hay en Jovera, que además tienen una historia muy cortita también de explotación, que cambiaron un poco esa España vaciada de aquel entorno, que luego se fueron y que ahora se están incluso volviendo otra vez, pues un poco lo que contó en el libro, a utilizar como reclamo turístico, ¿no? Bueno, y yo creo que me pareció muy oportuno el enganchar por ahí ese capítulo, y me permitió además hablar de Almadén, de las médulas. Yo creo que le daba un... Es un capítulo completísimo y además tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Porque también te da un poco de pie para hablar de la situación de la ciencia en España actualmente, ¿no? Nos hablas de elementos de la tabla periódica descubiertos por químicos españoles, los hermanos de Lúyar, etcétera, pero luego nos comentas que los nuevos elementos que se van introduciendo últimamente ya no se descubren, sino que se generan, espero no estar utilizando términos equivocados, se generan más bien mediante reacciones, experimentos, y que ahí no todos los países están en esta aventura posicionados de igual manera, ¿no? También te da un poco pie a hablar de esto. Sí, a ver, yo creo que antes, y creo que intento transmitir, ¿no? Antes el descubrimiento de los elementos era casi una aventura, ¿no? Pues igual que descubrir el nuevo mundo, descubrir... ahora es algo más, mucho más, digamos, científico y pautado, y con necesidad de una instrumentación muy, muy, muy específica que prácticamente tienen 3 o 4 países. Japón, Estados Unidos, Alemania y Rusia. Y la carrera va sobre todo Estados Unidos-Rusia, ¿no? Todos los demás países están fuera de momento de esos nuevos elementos, ¿no? Muy bien. Agua, aire,
perdón, aire, tierra, agua, tercer elemento. Ese está un poco más para atrás. Sí, pero bueno, vamos a sacarlo ahora, ¿no? Que nos viene así, no un capítulo, varios capítulos, ¿no? Hablan de la química del agua. Y en uno de los capítulos das un dato que pone los pelos de punta, ¿no? Ese dato que además ha sorprendido mucho a una pequeña youtuber que está publicitando tu libro por las redes sociales de una manera, bueno, está emocionada con el libro de Héctor. Una chica joven, una adolescente. No, una adolescente no, tiene 10 años. Bueno, 10 añitos, es verdad. Es una niña de Madrid que tiene 10 años, que ha hecho, junto con su madre, bueno, tiene un blog con vídeos y demás, hablando de química. El otro día puso unas fotos porque estuvo con el Benferinga, el premio Nobel que estuvo en Madrid, y estuvo ella viéndolo. Y ha hecho un par de vídeos sobre mi libro que, bueno, que vamos, que dejan los míos, los dos que he hecho... Impresionantes. No por los que me grabaron, que me lo grabaron muy bien, sino por yo, que no... Es que la chica... La tienes que contratar para hacer el marketing del libro. Pues a ella la sorprende mucho ese dato que das de que solo el 0,007% del agua del mundo es potable. Y ahí pues, eso te da pie para hablar de la importancia de los químicos, ¿no? En relación también a objetivos del desarrollo sostenible. Efectivamente, y además hay el cloro, ¿no? El cloro ha salvado millones de vidas. Esto, mis compañeros químicos, esto lo contamos muchas veces, ¿no? Pero también tiene la otra cara, es decir, además viene bien para hablar de eso, ¿no? El cloro fue uno de los gases que se utilizó en la Primera Guerra Mundial para matar muchísima gente. Entonces, esto digamos que permite el hacer ver al lector que al final la química es en función de cómo la usemos, que la podemos usar para salvar vidas. Es el caso de la cloración, insisto, millones de vidas. Tal vez ha sido una de las acciones de la humanidad que más vidas han podido salvar, la cloración y luego toda la potabilización, ¿no? Llevar el agua por donde tenía que ir para las viviendas, etc. Pero por otro lado, pues bueno, pues ha sido una de las armas más mortíferas en la Primera Guerra Mundial. Y cruentas, además. Sí, sí. En este capítulo, además, incluyes curiosidades que yo por lo menos, y creo que mucha gente no conoce, ¿no? Como que siempre pensamos potabilización o depuración, cloro, pero no siempre el cloro es el mejor recurso, ¿no? En una piscina, por ejemplo, me hizo mucha gracia saber que no era buena idea. No es buena idea porque, además, no es solo por... Los químicos también lo solemos saber, que determinados compuestos con la orina pueden dar unos compuestos que huelen muy mal. Pero no es solo la orina, es también el sudor, es también la suciedad... Y bueno, por eso se intentan tener otros compuestos, bromo, que no den ese mal olor, ¿no? en la piscina. Cada capítulo es un descubrimiento, ¿eh? Descubres así cosas de la vida diaria que no sabías. Vamos, que potabilizar el agua es un arte. Sí, es un arte que salva vidas. Sí, y además, en el arte también hay mucha química. También. Y de eso habla en otros capítulos. Hay un capítulo, por ejemplo, el capítulo 10, en el que Héctor vuelve a derribar barreras entre disciplinas y nos habla de la noche estrellada de Van Gogh. Así, empieza hablando de la noche estrellada de Van Gogh y luego también nos cuenta curiosidades como una época en la que había pintores en los laboratorios. Sí, había pintores que utilizaban, evidentemente, que eran químicos casi, ¿no? Que eran químicos, no existía todavía, digamos, la química como tal, pero evidentemente trabajaban con compuestos orientándolos para o sea, que la química es muy importante también en el arte, obviamente. Además, ese capítulo, el otro disparador que utilizo, me viene muy al pelo ahora porque hablo del concurso de cristalización en la escuela, que creo que hoy estamos a 13, es mañana cuando acaba el plazo, ¿no? De la nueva edición. En esa edición de la que comento, unos chicos hicieron la noche estrellada de Van Gogh con cristales de sulfato de cobre y les quedó, la verdad, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, me permite ligar esto para hablar un poco de los compuestos del azul ultramar, y hablas del tinte. Del tinte, sí. Del tinte, que ahí la ciencia, o sea, la química es ciencia, obviamente, pero ahí había también un poco de serendipia, ¿no? Aunque les pilló trabajando, ¿no? Y estaban buscando otra cosa y encontraron Yo no sé qué porcentaje, estaría bien mirar a ver qué porcentaje de éxitos científicos al final han sido por serendipia, trabajando, pero por serendipia, y cuáles no. Este es uno, los antibióticos son otro, ¿no? Hay muchos que
Pero os tiene que encontrar trabajando en el laboratorio. Claro. Obviamente. Y no solo eso, sino ver luego la utilidad de esos compuestos Ahí que está. van más allá de lo que a lo mejor estaba destinados. O sea, el trabajo del químico no solamente es descubrir o pensar algo que quiere descubrir, sino por el camino va encontrando cosas y les va buscando también, Sí, lo ¿no? que pasa que, claro, Utilidades. eso ya es un nivel... Sí. El de Perkin, por ejemplo, que es el tema de los colorantes, es un nivel ya de químico grande, ¿no? Bueno, en este capítulo sobre la química y los colores me recordó una novela que tú y Eduardo, o sea, de Cabezón, elegisteis para una de las ediciones del concurso científico literario. La recordarás, de Benjamin Labatut, Un verdor terrible, ¿no? Donde hablaban de ese primer pigmento sintético, el azul de Prusia, si no recuerdo mal, ¿no? Y pues lo que comentabas un poco antes, haces mucho hincapié en esto, ¿no? En las bondades y también en los peligros de los descubrimientos que hacéis en la química, ¿no? Y de la importancia del uso realmente que se le da, ¿no? Sí, además, bueno, esa novela narra muy bien también todo el tema del cloro. De hecho, el título del verdor terrible viene de ahí, ¿no? Yo creo que es fundamental que, por lo menos lo que he tratado, ¿no? Que una vez acabado el libro, yo no he querido poner, y de hecho hay muchos ejemplos contrarios, todos los ejemplos de bondades de la química. Y hay uno, por ejemplo, que cuando hablo, no sé si me vas a preguntar de él o no, pero bueno, del libro de Javier Moro, era Medianoche en Bhopal, ¿no? El mayor desastre químico que ha habido, bueno, se lo comparan a nivel nuclear con el de Chernobyl, ¿no? Bueno, las comparaciones en estos casos siempre son odiosas, ¿no? Pero no he querido, por contra, he querido reflejar aspectos no negativos de la química, sino que se han utilizado mal para que nos demos cuenta de que no es cuestión de que la química sea mala, sino de que, bueno, pues recomiendo mucho leer el libro porque detalla con una precisión Dominique Lapierre y Javier Moro todo lo que sucedió antes y durante el desastre de Bhopal, ¿no? Y se ven todas la mala praxis que hubo, la mala prevención que hubo de cara a cuando estamos controlando o tratando un compuesto muy peligroso con muchísima cantidad, bueno, pues puede tener muchísimos peligros, ¿no? Y yo creo que para amar la química, para amar cualquier disciplina, hay que saber también cuáles son las principales normas de prevención, el uso que hay que hacer de toda la materia, ¿no? Claro. Te iba a preguntar por esa obra, pero ya no te pregunto. Pero sí que es verdad que hay una buena simbiosis entre química y literatura. La química ha sido muchas veces protagonista en obras literarias, ¿no? La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, El sistema periódico de Primo Levi. Muchísimas novelas utilizan la química, ¿no? Como disparadoras, dicho, ¿no? Igual de la ficción en este caso. Esa buena simbiosis tú la explotas en el libro, pero también hablas de la importancia de la química para crear soportes que transmitan esa literatura y el conocimiento en general, ¿no? Para la creación de esos soportes. Y esto lo haces en un capítulo que es el 17, que se titula Moléculas para transmitir conocimiento y cultura, que es un capítulo delicioso. El libro tiene otra ventaja más, y es que no hace falta leerlo de principio, no hace falta leerlo en un orden determinado. Podéis empezarlo por donde queráis, son capítulos más o menos independientes. Si tenéis que elegir uno para empezar, mi consejo es que este capítulo 17 es especialmente bonito de leer, ¿no? Y ahí te refieres también a Irene Vallejo, a su libro El infinito en un junco, y a toda la importancia de la química en la creación de estos soportes, ¿no? Que es mucha, desde los pergaminos a los soportes digitales. Incluso desde la arcilla, ¿no? De las tablas de arcilla hasta llegar a las tablas digitales, ¿no? Como hemos pasado con... A mí también es uno de los capítulos que más me gustó escribir y creo que más me gusta comentar. De hecho, muchas veces es el capítulo que cuando me piden un breve comentario del libro suelo hablar de este capítulo porque yo creo que a mí me ha enganchado también. Y es cierto porque además cuando lees El infinito en un junco, yo por lo menos como químico me lo voy planteando, ¿no? Esto de cómo ha ido evolucionando y cómo esa evolución del material sobre el que podemos escribir pues nos hace difundir de una forma diferente el conocimiento, y fundamentalmente de forma mayor, ¿no? El conocimiento hasta como pues evidentemente si lo haces
lo escribes en una tabla de arcilla, pues va a ser complicado el pasarlo, el transferirlo. El papiro ya pues dejaba más margen, el pergamino, evidentemente el salto de la imprenta, que fue paradigmático, ¿no?, en aquella época. El papel, que volvemos, por cierto, hemos pasado de algo vegetal, el papiro, la piel, el pergamino, proteínas, otra vez vegetal, el papel, ¿no?, pero de una forma muy diferente. Y ahora con las tablets, ¿no?, que vuelve a estar, parece que la química ahí no está presente, pero los elementos, sobre todo las tierras raras, están muy presentes en las pantallas. Pero no habéis logrado recrear el olor de los libros. No. Ahí no llega, no. Ese es el ni el olor del libro nuevo, que es muy diferente además, al olor del libro viejo, que es también muy diferente. Eso es complicado, ¿no? Bueno, se podría intentar. Bueno, un buen libro se disfruta mucho mejor con una taza de café, y si eres una persona nerviosa necesitas que sea descafeinado. Ahí también nos necesitamos a los químicos. Sí. Bueno, hacer café es hacer química. Bueno, hacer química es hacer químico-física, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque es una faceta, digamos, más de extracción, pero ahí poner la cafetera es hacer un experimento de extracción, ¿no? Estamos extrayendo los compuestos del café y también la cafeína. Pero evidentemente si queremos las cosas sin, y el café es una de las cosas sin, pues ahí tiene que haber algo, ¿no? Necesitamos a los químicos. Para hacer procesos que quiten la cafeína, intentando no quitar todo lo demás. No quitar el sabor, no quitar el aroma. Igual que los libros se disfrutan mejor con un café, la amistad se disfruta mucho mejor con una copa de vino. De nuevo, estáis los químicos, estáis en todas partes. También, claro. Pero lo de, por ejemplo, lo de quitarle la cafeína al café, bien. Lo de quitarle el alcohol a la cerveza, bien. ¿Y el vino sin alcohol, cuándo? Es más complicado. Es más complicado porque tiene más alcohol, ¿no? Ajá. Yo creo que son investigaciones que se están haciendo ahora y, de hecho, en nuestra universidad y en el ICVV se están llevando a cabo ese tipo de investigaciones, porque yo creo que es importante el retirar el etanol, que no es una molécula muy buena, de las bebidas. Queda trabajo entonces. Queda trabajo. Sin, nuevamente, que cambie el sabor de una buena copa de vino, porque y eso es muy difícil. Sí. Bueno, pues como vais viendo, en este recorrido que está haciendo Héctor, hay química en el aire, en el agua, ¿no?, en los libros, en el arte, en las pinturas. La química está en todas partes. Y también nos muestra en esta obra que la química está muy presente en la vida y en la muerte, ¿no? En la vida parece que está presente en dos campos esenciales, ¿no?, para preservar y proteger la salud, que son la higiene y la medicina. En el capítulo que dedicas a la química en medicina casi me explota la cabeza porque cuando empiezas a hablar de lentillas que tienen sensores para medir la glucosa, sí. ¿dónde está el límite? ¿No? Bueno, de hecho, digamos, dirigido un poco al tema de la medicina, hay dos capítulos, uno más hablando de fármacos y otro de biomateriales, ¿no?, que es muy importante, las lentillas, entrar en un dentista, es una de las cosas que empiezo, ¿no?, con uno de los capítulos, entrar en un dentista. Bueno, si os habéis entrado, aparte de la anestesia, que es química, afortunadamente existe la anestesia, seguro que os han dicho muchas veces cuando están haciendo un empaste el composite, bueno, están haciendo reacciones químicas, están haciendo reacciones de polimerización, no sé si lo saben o no, pero están haciendo reacciones químicas. Y balas mágicas, incluso hay metáforas por ahí que tenéis los químicos cuando habláis de avances médicos, ¿no?, la que es la bala mágica. Bueno, intentar que el fármaco llegue donde tiene que llegar y no donde están las células buenas. Bien. Y en la higiene, el capítulo de la higiene es divertidísimo. Si el capítulo 17 de Irene Vallejo era delicioso, el capítulo dedicado a la higiene y a los jabones es muy divertido. Para mí, volver a un supermercado a comprar un champú ya no va a ser nunca lo mismo después de leer ese capítulo, porque en mi inocencia yo pensaba que todos los jabones eran más o menos lo mismo, y en este capítulo he descubierto que no, que hay muchísima química almacenada, ¿no? Tengo que confesarte una cosa. A ver, yo escribí el libro yo creo que hace más o menos un año. Bueno, luego he estado de revisiones, tal y cual, pero no lo he vuelto, no me gusta volver a leer el libro, no me gusta, por ejemplo, cuando me graban volver a verme, ni me mira otra vez el libro, porque si no,
A lo mejor iba a haber alguna pregunta que no me la iba a lo mejor a saber. Me lo he mirado otra vez un poco para... Y este de los jabones es cierto, ¿no? Que en función de lo que quieras lavar, las necesidades que se tienen son muy diferentes. No es lo mismo lavar la piel, no es lo mismo lavar el pelo, sobre todo con el cuidado que hay que tener, que lavar la vajilla. Y ahí, bueno, pues puede haber otro tipo de compuestos que, evidentemente, además, la suciedad está mucho más incrustada, pues otros tipos de compuestos que puedan hacer mejor la acción para la que necesitamos los detergentes. Claro. Y luego la muerte, la química en la muerte y en la enfermedad. En la enfermedad, los plásticos siempre nos vienen a la cabeza, ¿no? De nuevo la quimiofobia. Los disruptores endocrinos, partículas cancerígenas en el teflón, ¿hasta dónde llega ahí lo fake? Aquí he querido ser también un poco... no poner todo de color de rosa, ¿no? Porque yo creo que sería falso el decir no tenemos ningún problema de plástico. Yo, como soy químico, quiero vender el tema de los plásticos porque son muy buenos. A ver, los plásticos los necesitamos, no sé, mirar por aquí, o sea, es que prácticamente todo lo que tenemos es material plástico, ¿no? Nuestra ropa, es decir, dependemos mucho de los plásticos, pero es cierto que hemos hecho y estamos haciendo un abuso de determinados plásticos, pues demasiado grande, ¿no? Y eso se está afectando a las islas de plástico, por ejemplo, que hay en los mares, ¿no? Aquí tenemos que trabajar en dos líneas. Primero, el consumir menos plástico, consumirlo de forma más racional, ¿no? El ejemplo que pongo que no nos imagináramos, por ejemplo, en Mundo Sin Plásticos, es el tema de la vacunación, de la campaña de vacunación contra la COVID, ¿no? Que pasamos millones y millones de personas con jeringas de plástico. No sé si os acordáis vosotros cómo iba antes el practicante, los que sois más mayores, a casa, ¿no? Y cómo hacía con la jeringa de cristal para esterilizarla, con todo el peligro que además... Es decir, es un ejemplo inequívoco que ahí los plásticos nos han ayudado. Pero es cierto que estamos abusando. Y otra de las cosas que tenemos que intentar hacer, y ahí los químicos están trabajando mucho, es intentar que haya materiales mucho más fáciles de biodegradar o de reutilizar, de ambas cosas. Muy bien. Pues anda que no han salido temas y rincones de nuestra vida cotidiana donde hay química. Sin embargo, yo, a medida que iba leyendo el libro, y cuando lo acabé, sobre todo, y ahora que estamos acabando esta conversación, me da la sensación de que te quedaste con muchas cosas ahí en el tintero. Volumen 2 de esto lo tienes por ahí. No sé por qué. Me da la sensación de que han quedado muchas cosas. No crea. A ver, una de las cosas más difíciles cuando Eduardo me dijo de escribir un libro, evidentemente lo primero dije, ¿qué? ¿Yo? ¿Un libro? No sé si es por el síndrome del impostor, de que yo no me veía escribiendo un libro divulgativo que al final tenga 200 páginas y que se venda en las librerías, o por qué, pero evidentemente tuve un poco de recelo, ¿no? Y el otro recelo era también el hecho de que cada vez se hace más y mejor divulgación. Y tenemos libros de química buenísimos, nacionales e internacionales. La divulgación química nacional es buenísima. Daniel Torregrosa, José López Nicolás, Bernardo Herradón, son libros que aparecen. David Sucunza, compañero que fue de esta casa también, de la Universidad de La Rioja. Son libros muy buenos de divulgación. Entonces, bueno, ¿dónde estaba, digamos, dónde podía yo hacer algo diferente? Entonces, una de las cosas, digamos, un poco más difíciles fue hacer el índice. A ver, ¿de qué trato, no? 20 razones, evidentemente, ya me estaban diciendo que tenía que poner 20 capítulos. Entonces, ahí estuvo un poco la dificultad. Y puede que me haya dejado, evidentemente me he dejado cosas, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que más contento estoy, es que yo creo que es un resumen bastante amplio de todos los aspectos en los que la química está presente. No creo que te hayas dejado nada, creo que tienes mucho más que contar, a eso me refería. Y para demostrarlo, yo creo que vamos a hacer un pequeño test a Héctor, si se deja, sobre otros sitios donde pueda haber química. A ver si hay química en esos sitios, es que hay un segundo volumen de camino. Entonces, vamos a ponértelo difícil, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a lo abstracto. ¿Hay química en la poesía? Química en la poesía. ¿En hacer poesía o en leer poesía? Entiéndelo como quieres.
Al final, nuestro comportamiento está modulado por reacciones orgánicas, reacciones químicas que se producen en el cuerpo. Por ejemplo, hay una muy famosa, que a lo mejor todo el público la conoce, que es la serotonina, ¿no? Una molécula muy pequeñita, derivada del triptófano, que es una de esas moléculas que se desencadena o que se producen cuando tienes estados de felicidad, o incluso el estrés lo que hace es disminuir, ¿no? ¿Por qué escribimos poesía? Pues probablemente porque haya unos equilibrios ahí de compuestos dentro de nuestro cuerpo que haga que... pero sobre todo el hecho de por qué disfrutamos, ¿no?, de leer. Yo creo que ahí habría... Seguro que hay investigaciones, las desconozco, pero seguro que hay, sobre todo ahora con la resonancia magnética funcional, que se están haciendo tantas cosas con ella, ¿no?, de ver cómo trabaja nuestro cerebro en determinadas circunstancias. Seguro que hay trabajos hechos de ver cómo trabaja nuestro cerebro cuando lee poesía, claro, o cuando lee otra cosa, o cuando escucha música. Luego hay, pues, si hay química en la poesía, por lo que me estás diciendo, también hay en la risa, en el llanto, todas estas emociones, y en ChatGPT. Sí. Ah, perdón. Sí. ¿Y en ChatGPT hay química? En lo que metes en ChatGPT o lo que está detrás del algoritmo de ChatGPT. En el agua que consume ChatGPT. Mucha, parece que consume mucha. Sí, parece que un par de vasos, ¿no?, de agua cada... Sí. O sea que hay mucha química también por ahí, ¿no? Y en el sobre todo para que gaste menos toda esta nueva inteligencia artificial que al final, queramos o no, vamos a utilizar. Campo también. ¿Y en el otoño? Ese es fácil. Eso es fácil. Sí, sé que te la sabes, por eso te la pregunto. El otoño es el mes más colorido, tal vez, ¿no? Y sobre todo con los árboles, ¿no? Los árboles van pasando las hojas, esas hojas tenemos verdes en verano, sí, y en los árboles de hoja caduca, pues antes de caerse van pasando por diversas tonalidades, compuestos químicos que van cambiando. En el amor, por supuesto. También. Hay química, reacciones y de todo, ¿no? Hay una hormona que es la oxitocina, que seguro que suena también, porque es una de los compuestos que se suele poner en las embarazadas, sobre todo cuando está el parto próximo o se quiere inducir un poco, ¿no? Pero no solo es eso, sino que es, digamos, un compuesto químico que parece que está relacionado con esa querencia a los niños, y que parece, lo leí, esto ya no sé si será o no, que incluso también en los hombres hay niveles de oxitocina que hacen que se produzca esa relación también especial, ¿no?, con los críos. Con los química. Bueno, y una última pregunta en el test. Los que te conocemos bien sabemos que hay un tema que a ti te da un poquito de dolor de cabeza y te quita un poco el sueño, que es la homeopatía. Y, ¿verdad? Y yo leía el libro, pasaba páginas, iba pasando capítulos y decía, en algún momento hablará de la homeopatía, hablará, ¿no? Porque eres un activista en redes sobre este tema, y no he encontrado nada. ¿Hay química en la homeopatía? No, por eso no está. Por eso, no. Por eso no está. Efectivamente. Bueno, pues... En las pastillas de homeopatía hay azúcar, pero no hay principio activo que haga nada. Bueno, pues queda patente que yo creo que hay tema para un segundo libro. Te queda mucho que contarnos todavía sobre la química. No me gustaría terminar esta presentación sin hablar, desde luego, la protagonista del libro es la química, pero hay otra protagonista, ¿no?, por ahí en el libro. Hay una protagonista que se llama Claudia, que a mí una adolescente... Sí, la he querido poner como adolescente. Sí, un poco rebelde, que te pone así en aprietos de vez en cuando, ¿no? Y a mí me recordaba a alguien. Se le ve que chincha de vez en cuando, ¿no? Así como... A mí me recuerda a alguien que está por aquí. ¿A ti te recuerda a alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres venir un momento aquí a felicitar a tu padre por este libro que ha escrito? ¿Te atreves a venir? Venga, vente. Pues os queremos presentar a la protagonista, la otra protagonista del libro. Ven aquí. Ven aquí conmigo. Siéntate aquí si quieres. Bueno, pues yo quería hacerte alguna preguntilla, ¿no? ¿Qué se siente teniendo un padre famoso? A ver. Estás orgullosa, ¿no? Sí. Muy orgullosa. ¿Y esto de tener un padre químico,
¿Cómo es? A ver, cuando se pone a cocinar, por ejemplo, ¿qué se pone? ¿El delantal o la bata? El delantal. ¿Y al agua que echa agua? ¿A la cazuela que echa agua o H2O? A ver, depende. No, depende no. Depende del día, ¿no? De lo químico que se siente él. Bueno, o sea, que es un padre normal, maravilloso, ¿no? En casa se olvida de que es químico y me imagino que le querrás dar un abrazo fuertísimo y felicitarlo, ¿no? Por este libro. Gracias, Rita. Bueno, pues yo te he preguntado ya, bueno, te seguiría preguntando, pero creo que hay que dar ¿no? la voz también Sí, no sé si al alguien resto del público. Mientras vais pensando las preguntas, por recapitular un poco, a mí me gustaría un poco subrayar, ¿no? La utilidad de este libro. Hemos hablado del contenido, pero hay que hablar también de su utilidad. Yo creo que es un libro que, bueno, debería estar en la biblioteca de cualquier centro educativo, de cualquier nivel educativo, primaria, secundaria, universidad, ¿no? Es un catálogo de recursos didácticos. Puede ser una excusa para un proyecto de trimestre, se pueden coger pequeños fragmentos para introducir determinados temas y, como hemos visto, no solo en la clase de química, sino en muchas otras disciplinas que tienen relación con ella. Y además, como digo, en cualquier nivel, porque está escrito pues, de forma muy accesible, con un lenguaje muy claro, con muchísimos ejemplos muy divertidos. Entonces, bueno, lo veo de una gran utilidad en la docencia, ¿no? Como recurso didáctico. Pero es que también como ejemplo para cualquier persona que se quiera dedicar a divulgar la ciencia. Esto lo comentaba Eduardo Sáez de Cabezón en el prólogo del libro, ¿no? Qué difícil es comunicar de manera sencilla lo complejo. Y este libro es un maravilloso ejemplo de esto, ¿no? De comunicar de manera muy sencilla y muy accesible lo que en realidad es muy complejo. Y para el público en general, ¿no? Para cualquiera que se quiera acercar a la química y tener una visión global, multidisciplinar de esta disciplina. Entonces, bueno, pues una gran utilidad, ¿no? Y no sé si Héctor quiere añadir algo más. Yo creo que era una de las cosas un poco complejas, ¿no? Cuando Eduardo me lo propuso el libro, ¿hacia qué público va dirigido, ¿no? Porque al principio sí que parecía que era un poco más para tema de salidas profesionales, pero bueno, había que abrirlo. Entonces yo creo que el ver, por ejemplo, que una niña de 10 años que está en quinto de primaria en Madrid, pues una niña muy especial porque evidentemente se nota, ¿no? que tiene una afición increíble por la ciencia, se lea el libro y lo comente en un vídeo, bueno, ya te hace una idea de que, bueno, yo creía que para esos niveles a lo mejor era demasiado, pero bueno. Está claro que no. A mi hija el primer capítulo le gustó mucho. ¿Ves? Que no es para nada, ¿verdad? Subjetiva. Bueno, pues vamos a dar paso a preguntas. Si alguien se anima. Aquí es que me conocen todos. Claro, Entonces, si lo saben. Yo sí. ¿Os sabéis ya todo lo que tiene que contar Héctor? Pues mira, espera, Mira, Elías. Digo, ¿tú sabes, Héctor, si alguno de tus alumnos escribirá algún libro que sea 21 razones para odiar la química? O... Eso seguro que están escritos ya, ¿no? Para que a lo mejor no los ven. Bueno, esto era una broma para romper el hielo. Te voy a hacer una pregunta. Yo no he leído todavía tu libro. Si se descubre algún elemento nuevo, ¿dónde crees que es más probable que ocurra? ¿En otro planeta? ¿En el fondo marino? ¿En el núcleo de la Tierra? ¿En un laboratorio? ¿Dónde? En el laboratorio de Estados Unidos, en Lawrence Berkeley Lab o en Rusia. Ahí va a ser donde esté. De hecho, ya están para el 119, parece que ya falta poco. Otra cosa es, luego, tienen tiempos de vida muy, 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 muy pequeños. Claro, cuando estamos hablando de elementos no estamos hablando de elementos que podamos utilizar como tal, pero bueno, eso todo se andará también para que en algún futuro tengamos además algún elemento un poco más estable y podamos hacer otras cosas. Mientras vas pensando, yo estaba recordando el tema de la conexión entre química y poesía, ¿no? Porque
porque además tenéis, los químicos, un premio Nobel, Hoffman, que además es poeta, ¿no? Premio Nobel del 81, creo recordar. No me la había, no estaba preparado, ¿eh? Yo le he dicho, porque hemos hablado, Lorena y yo, y Lorena me ha dicho, te cuento lo que... No, esto tiene que ser... Y lo tenías también tú por ahí en las notas. Roald Hoffman. Tengo aquí apuntado a Roald Hoffman, que además tiene escribe poesía, un premio Nobel, y con una pieza que además se llama Química Imaginada, que me encanta el título, que yo creo que es del 2000 y que le da un aspecto a la química, ya solo el título, Química Imaginada, muy diferente al que a lo mejor le podemos ser más común, ¿no? Hoffman tiene frases que a mí me encantan, ¿no? Porque unen, ¿no?, mundos muy diversos, como la química y la poesía. Dice, por ejemplo, que una fórmula química representa una historia, cuenta una historia. ¿Esto es así? ¿Lo sentís así los químicos? Sí, porque en una fórmula química, sobre todo si hablamos de los químicos sintéticos, ¿no? Los que sintetizamos la molécula, vemos, en cuanto ves la estructura, ves el pasado, que sería, digamos, de dónde ha venido esa molécula, qué necesito para construir, qué necesito para... Y ves el futuro, qué puedo hacer con esa molécula. O sea, es una línea temporal que es muy curiosa, porque yo creo que cualquier químico, sobre todo los orgánicos, ¿no?, que utilizamos más este tipo de... pues vemos la molécula y yo creo y que... veis ahí la historia, ¿no? Podéis contar una historia. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí no sigo, ¿eh? Ah, mira, ya hay una. Muy fina. Hay dos. Bueno, Héctor, ya sabes... ¿Sí me oye? Sí. Ya sabes que yo hablo desde una pseudociencia, desde el derecho, que siempre queremos ponernos la bata blanca, pero nunca nos dejan. Entonces, relacionado con la regulación jurídica de la química, que puede venir por muchos ámbitos, se me ocurre sobre todo pensar en la regulación de las patentes. No sé si son exactamente patentes, si son propiedad industrial, las fórmulas. ¿Crees que hay como cierto abuso, sobre todo relacionado luego con la industria farmacéutica? Supongo que hay químicos que están ganando más dinero que un catedrático de química en la universidad. Sí. Y no sé si eso te merece como una cierta opinión crítica o te parece que tiene que ser así y no puede ser de otro modo. Bueno, a ver, claro, es un melón muy amplio, ¿no? No solo es la patente, es la industria farmacéutica, ¿no? Cómo funciona la industria farmacéutica. Yo lo suelo poner, además lo suelo poner también en la Universidad de la Experiencia a veces, unas declaraciones que hizo un CEO creo que era Bayer, diciendo que ellos no hacían medicamentos para países del tercer mundo. Bueno, le despidieron un poco después, pero ya habían lanzado el mensaje. Es decir, ¿por qué? Porque hay muchos países del tercer mundo, vías de desarrollo, que tienen potencial de sintetizar los compuestos que son fármacos, pero claro, no de pagar la patente, que muchas veces es, sobre todo cuando están en esas fases primeras, pues el compuesto es muy caro, ¿no? Entonces aquí hay un dilema social muy grande, ¿no? Las patentes, tal y como tenemos el sistema de farmacéutico, no de farmacias, se me entiende bien, de industria farmacéutica, son necesarias porque si no hubiera patentes, ¿quién investigaba? Es decir, si aquella industria grande, vamos a poner Pfizer, desarrolla un compuesto y al minuto 1 la fórmula del compuesto, la fórmula del Viagra, se sabe cuál es decir, al minuto 1 el competidor de al lado o cualquiera puede hacer ese compuesto. Es decir, si eso no está protegido, nadie iba... Pero es cierto que luego también hay un abuso, sobre todo cuando hablamos de medicamentos que estén accesibles a los que lo necesitan, ¿no? Y bueno, ese es un tema muy, muy complejo, ¿no? Que incluso abre las opciones de ¿se necesitaría una industria farmacéutica también pública? No, es muy, muy complejo. Pero el tema de las patentes ahora mismo es necesario. Lo que pasa que también yo creo que cada vez se patenta más por patentar y aunque necesita un coste, ¿no?, las patentes, pero yo creo que cada vez no solo se patenta el producto que se obtiene y que se va a comercializar, se patentan muchísimos más, ¿vale? Con la fórmula química, pues
pues tiene varios grupos funcionales, pues se van quitando y se van poniendo otros y entonces se patenta todo. Con lo cual, el límite que deja para poder desarrollar otros compuestos es más limitado. Creo que había otra pregunta por allí. Antes ha levantado la mano una chica. Faina. Sí. No sé si están ahí discutiendo sobre qué preguntar. Luego Mati quiere preguntar algo. Es porque ya aprovechando que tenemos a Lorena, que también es en lingüística, pues hay algunas expresiones, ¿no? En el capítulo que decías de lingüística, algunas expresiones que tienen connotación positiva y negativa. Y a mí hay una que especialmente siempre me chirría, es la de huella de carbono, porque huella es una metáfora, que además creo que es una palabra positiva, bonita, ¿no? Y el carbono, por supuesto, es que es el elemento de la vida. Pero que se utilice huella de carbono con una connotación negativa, pues, ¿qué les parece? A mí me falta conocimiento de la química, para entender exactamente las connotaciones. Igual, Héctor. No, pero a ver, claro, digamos la connotación negativa de huella de carbono es que en los procesos de fabricación de muchas cosas, pues quemamos demasiado, es una de las cosas que hablo en el libro, ¿no? Y eso va dejando un rastro de contaminación, de cómo se denota como huella de carbono, que evidentemente yo creo que es algo que es muy inexacto, ¿no? Las huellas, ¿no?, que quedan en los cristales, sí, más todo sí, indica pero, suciedad, bueno, pues, ¿no? Es una metáfora que nos lleva a pensar en la suciedad. Estás tocando, por ejemplo, un cristal, dejas ahí la huella, se queda sucio. Sí, pero la verdad es que no sé muy bien por qué alguien debió decir en su momento esto queda bien, huella de carbono, pero no tiene mucha lógica tampoco el utilizarlo. Hola, Héctor. Elma. Que yo creo que los químicos ya hace mucho tiempo que demostraron que moléculas como el CO2 o el metano y otras por el estilo provocan un efecto invernadero que, por desgracia, está muy patente hoy en día. ¿Qué química hay que inventar? ¿Qué química hay que inventar para que la gente se lo crea o unos cuantos se lo crean? No conseguiremos esa química nunca. A ver, yo en el libro intento, ¿no? Porque es una de las facetas también de las que hablo, ¿no? Del nivel de dióxido de carbono. Y también lo intento plasmar de la forma en la que que veamos que el dióxido de carbono no es tóxico, que necesitamos el dióxido de carbono, que si no las plantas no harían su función y no. ¿Cuál es el problema? Lo comento en el libro, ¿no? Que el nivel, la concentración de dióxido de carbono ha subido en la era industrial muchísimo más. Es decir, otra vez aduciendo que la clave muchas veces en los compuestos químicos no es solo la estructura, sino es la cantidad de compuesto que tenemos. Y es lo que está pasando con el dióxido de carbono. Pero es que además yo creo que lo que hay que intentar hacer ver también con el tema del cambio de modelo energético, ¿no?, es que quemar mata. Nos costó verlo con el tema del tabaco, ¿no? El cigarrillo mata. Quemar combustible genera, no solo es que genere el dióxido de carbono, sino que genera contaminantes que, sobre todo en ciudades grandes, pues al final, y hay estudios ya relacionados con eso, que esa contaminación está haciendo que la esperanza de vida disminuya. Si con esto no se consigue hacer ver a la sociedad la necesidad de... Evidentemente no es fácil, ¿no?, cambiar ahora el modelo energético, pero por lo menos yo creo que hay que tener el conocimiento como para saber que debemos de hacerlo. La cosa es los tiempos, ¿no? Podemos cambiar ya, quitar toda la combustión. Uno de los capítulos que me sorprendió cuando lo escribí es el de los materiales para hacer las casas. El ladrillo, el hormigón, el cemento, la cantidad de
claro, necesitan temperaturas altísimas para hacerse, la cantidad de energía y, por tanto, la cantidad de CO2 que sacaban a la atmósfera. Muchas veces mucho más que a lo mejor lo que podemos pensar de los coches. Hacer cemento, hormigón, hay muchos procesos que no son fáciles de cambiar, pero que evidentemente debemos de ser conscientes que los cambiamos o nuestra salud lo va a notar y el planeta. Están animando. Hola, buenas noches, Héctor. Bueno, nos tienes aquí para la presentación de un libro que se llama 20 razones para amar la química. Bueno, no sé, parece una rueda de prensa, parecemos avezados periodistas. Ahí está el símbolo del Gobierno de España. Ayer mismo ya se te nombró ministro de Ciencia. Quería saber cuáles van a ser las primeras medidas que va a tomar usted como ministro para que en vez de 20 razones tengamos alguna más. Dimitir. Uf, ¿cómo me lo pones? Pero para tener más razones para amar la química. Bueno, yo creo que una de las cosas que se están haciendo, pero yo creo que se deben de potenciar más, es la divulgación, ¿no? Y la divulgación con la conexión entre universidad, educación secundaria y primaria. Yo creo que esto es muy importante y además relativamente fácil de hacerlo. Acciones como Divulgaciencia, como la Semana de la Ciencia de la Universidad, como todo lo que hace la Casa de las Ciencias, ¿no? Aquí yo creo que en Logroño tenemos ejemplos muy claros, pero sobre todo intentar conectar, ¿no? Que la gente de primaria no vea lejos incluso la universidad, que la universidad se acerque a los centros de secundaria. Y cuando digo la universidad es lo que se hace en la universidad, es decir, las investigaciones, los trabajos. Evidentemente yo lo veo más en un sesgo químico, ¿no? Pero yo creo que eso puede ser importante y no precisa tampoco muchos recursos. Sí incentivarlo, porque evidentemente son trabajos añadidos, no siempre, pero bueno, yo creo que sería una de las cosas importantes para que hubiera más razones, para que la gente viera que la química es importante en el día a día y en nuestras vidas, y sobre todo la investigación. No sé si quiere repreguntar el señor periodista. Pues yo tengo una pregunta para Lorena. A ver. Me ha dicho de que se podría escribir otro libro sobre química. No sé si lo llegaré a escribir alguna otra cosa, ¿no? Pero hay una cosa que siempre me fascina de la química y es el tema de... Y además se liga un poco con todo el capítulo en el que hablo del conocimiento, que es el tema de la memoria, ¿no? De cómo nuestro cerebro acumula recuerdos. Y al final son por reacciones químicas que desencadena un recuerdo en un determinado momento. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, cómo recordamos? ¿Tú qué recuerdas? ¿Te recuerdas el pasado? ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando has hecho una fotografía? ¿Recuerdas más la fotografía? Si recuerdo el pasado o una fotografía. Si has visto una fotografía de hace unos 20, 30 años... Sí. ¿Quieres decir que sí? A veces nuestros nuestros recuerdos son vicarios, ¿no? Claro. No recordamos tanto el hecho como la lo que nos han contado luego del o la hecho, fotografía. O las fotografías. Pero hace Es posible. 150 años no existía la fotografía. ¿Hemos cambiado en la forma en la que recordamos? Pues Con los vídeos, aún más. Claro. Yo creo que lo que estamos perdiendo es memoria, porque tenemos tantas memorias auxiliares que al final no ejercitamos la que acuérdate tenemos. que una de las cosas que decía Irene Vallejo cuando empezaron los libros, ¿no? La gente decía, oh, los libros va a hacer que la memoria desaparezca, qué infierno esto de los libros, ¿no? Sí. Bueno, no desaparece, yo creo que modifican las cosas, ¿no? Y como una fotografía, al final, ¿qué recuerdos tenemos? O sea, y cómo químicamente el cerebro trabaja eso, ¿no? Sí, bueno,
Sobre esto, el libro de Mamen Hornos, Un cerebro lleno de palabras, habla mucho de este tema, ¿no? De cómo recordamos, cómo la organización del léxico. Lo tengo pendiente para leer. Lo tienes que leer, lo tenéis que leer. Es un libro maravilloso, Mamen Hornos, Un cerebro lleno de palabras, ¿no? Y habla también de todo este tema de la memoria que tú comentas. Yo no soy especialista en estos temas, pero cómo organizamos, ¿no? Toda la información, todo el léxico, cómo conectan. Al final, muchas veces, el significado de las palabras, las metáforas son sinapsis entre neuronas. Una metáfora, al final, lo que hace es poner dos dominios en relación, ¿no? Cuando decimos la vida es un viaje, estamos comparando un dominio que es la vida, un dominio que es el viaje, y lo que hace nuestro cerebro es una sinapsis, que entiendo que habrá química por ahí también, para crear esa metáfora ahí, ¿no? Y los recuerdos. Entonces ahí también hay mucho campo en común. ¿Alguna otra pregunta por aquí? No, pues... Llevamos una hora larga, ¿eh? O sea, que hablando de química es... Muchísimas gracias a todos por venir. Espero que os guste el libro y que tenga una vida larga. La va a tener, seguro que sí. Y ahora, pues, aprovechad que tenéis aquí al autor para que ya siga. unos cuantos antes. Pero yo creo que te quedan muchos por firmar. Muchas gracias a todos.